Martín Aquino es una leyenda que perseguía la justicia y perseguía lo justo. Y por perseguir lo justo y defender la justicia o defender lo justo, fue que se convirtió en un matrero. Martín Aquino nace el 19 de noviembre de 1889. Su niñez la pasó ahí en la Rambla. Fue un niño que se crió en la pobreza, pero una pobreza donde la comida no faltaba, ¿no? Que ahí fue creciendo y haciéndose gauchito. El primer, digamos, gran hecho de sangre que determina el inicio de Aquino como matrero, de su vida como matrero, es la muerte de Andrés Ferreira, que era un brasileño patrón de Martín Aquino. La muerte de Ferreira le cambia la vida a Aquino. Ahí fue matrero. A partir de ahí fue matrero. Allá va, dice la historia, su coraje es un decoro, viento montado en el moro, sin frontera divisoria, sangre de una antigua gloria, gloria de silencio y tino, pecho como de felino, mirada bien decidida, salvaje instinto de vida, resume Martín Aquino. Hombre transformado en fiera, en rostro de rebeldía, no supo la policía, sino por traición quién era. Hubo una lengua rastrera que le enredó su destino. Hubo un infeliz ladino, hombre sin H vendida, que señaló la escondida sombra de Martín Aquino. Pero vuelve por la senda de cualquier fogón prendido en real de prosa al descuido, la imagen hacia el que atienda, en el moro es la leyenda, dueña de cualquier camino, y quien ponga oído fino, detrás suyo en la reunión, hasta la respiración, siente de Martín Aquino. Parirlo en el cuento, una emoción natural, limpiando en el pajonal todo el gavilán sangriento, vuelve trágico y atento al refugio de un vecino. Pero si algún remolino a enredarlo se le apronta, enciende el moro, lo monta, y es libre Martín Aquino, y es libre Martín Aquino, y es libre Martín Aquino. Con Aquino nace de mi niñez. Mi madre, que era una mujer muy formal de la época, siempre lo citaba y siempre citaba versos de memoria, ¿verdad?, que los payadores le habían hecho. Y a mí me llamaba la atención mucho que mi madre, que señor juez era el señor juez, señor policía el señor policía, señor maestro el maestro.
recurriera a su memoria con versos de Aquino, que había vivido toda la vida a los tiros, ¿no? Y un día junté coraje y le pregunté en una siesta de verano que estábamos ahí en el comedor, amparándonos del calor, pero al final, mamá, Aquino fue un hombre bueno o fue un hombre malo. Y ella me dijo una frase que después la sentí a lo largo de toda la historia, de 40 años revisando a Aquino. Me dijo, era un hombre bueno, mi hijo, que lo hicieron malo. Y realmente me parece la mejor síntesis de la vida de Aquino. Un hombre bueno que lo hicieron mal. Cuando uno realmente repasa o reflexiona de quién era Martín Aquino, tiene que remontarse justamente a esa época, a principios del siglo pasado y cómo se vivía en esa época. Martín Aquino es una leyenda. Martín Aquino es un hombre como tantos que perseguía la justicia y perseguía lo justo. Y por perseguir lo justo y defender la justicia o defender lo justo, fue que se convirtió en un matrero. Y está en el colectivo popular de la época y de los más veteranos, que tuvimos la suerte de conocer a muchos que contaban historias de Martín Aquino. Era un hombre que estaba permanentemente, todos querían ser amigos de Martín Aquino, todos querían conocer a Martín Aquino, todos querían realmente ser parte de su vida. ¿Por qué? Porque era un hombre bueno, que la justicia lo convirtió en un hombre malo y que después tuvo que defenderse como tantos. Y así murió también. Ese fue el tiempo de Aquino y eso, en mi concepto, es lo que justifica la trascendencia de él, el amor de la gente, su amplio conocimiento en la comunidad y su repercusión hasta el día de hoy. Todo eso mantenido en la memoria de la gente, en la oralidad. Ese fervor por Martín Aquino y más que nada por la libertad individual, porque aquí estamos hablando de que no era una representante de un movimiento social, de apoyo a cualquier tipo de expresión, era un ideal de hombre libre. Cuando Serafín J. García, que era un poeta mispao de allá de la novena, de 33, de mi pago viejo, escribió Lo Lejano, hay una cuarteta que estoy seguro que bebió algo de Aquino, porque es la que lo define. No sigo a caudillos, ni en leyes me atraco, y voy por los rumbos clareados de mi antojo, y a nadie es preciso pasar mi vaquiano. Eso era Aquino. Fue el último alarido de la libertad gaucha, casi desesperado ya. Para mí el matrero es un hombre de campo, de la época, de comienzos del siglo pasado, que trabajaba con los animales y que se convierte en un hombre que hace faenas permanentes en el campo y que va trabajando de estancia en estancia. Y que por cosas de la vida se convierte en un hombre contra la ley. El matrero es andar disparando a la policía, ocultándose y enfrentando a la fuerza del orden. Aquel que en la campaña, en el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, cometía un delito y huía, recibía el mote de matrero, ¿no? Ser matrero implicaba eso, vivir a monte, ¿sí? Escondiéndose de la autoridad que lo iba a perseguir donde fuera. Entonces tenía que estar siempre cuidándose, ¿no? La vida de matrero, digamos, puede tener distintas acepciones, pero no implica necesariamente que él viviera del robo, no, porque él, en el caso de él, la significación más directa es que vivía fuera de la ley, es que vivía, digamos, perseguido por la ley y en ese sentido también era protegido por distintas personas de la campaña que le daban cobijo, le daban refugio
El matrero es un delincuente, es una persona que cometió delitos. En ese sentido, yo lo equiparo al bandido, al villano, a la persona que está por fuera de la ley. Pero la connotación matrero que nosotros le asignamos a esa definición, en este caso, y por razones absolutamente involuntarias del personaje y seguramente de su comunidad, es una persona que está en el corazón de la gente, es querida por la gente y es protegida por la gente. Por lo tanto, matrero en mi concepción sería por fuera de la ley, pero incorporado a su comunidad como hijo directo, como hijo preferido. Martín Aquino nace el 19 de noviembre de 1889. Lo presentan en el 90, pero nace en el 89 en La Rambla. Su niñez la pasó ahí en La Rambla, sin escuela, sin nada, ¿no, verdad? Haciendo, la madre lavaba ropa para afuera y él llevaba los lavados de ropa a los vecinos y cazaba y pescaba y nadaba. Era un gran nadador desde niño, fue un gran nadador. El caso de Martín Aquino es común en la juventud de la época. Fue un niño que se crió en la pobreza, pero una pobreza donde la comida no faltaba, ¿no? Porque, bueno, su madre trabajaba, no conoció al padre y pasa muchas necesidades. Pero es una familia pobre del medio rural que, como decimos nosotros en el interior, se revolvía de alguna manera para subsistir. Obviamente que esas privaciones lo llevan a después cometer ciertos deslices cuando ya es adolescente, que finalmente terminan llevándolo a la vida fuera de la ley que tuvo, ¿no? Hijo natural de una, diríamos, china de nuestra campaña. Era una china, una mestiza, una mujer que tenía raíces indígenas, seguramente guaraníes, mezclada con española. Y Martín es hijo de esta señora que a su vez tiene una relación con un estanciero de 33 que pasaba por esa zona cuando llevaba ganados a Montevideo a la Tablada. Es uno de los tantos nacidos de esa manera en nuestra campaña, donde todavía podría decirse que existía una especie de matriarcado, donde la madre era el eje, el centro del hogar, y tuvo un hermano, tuvo dos hermanos, que también eran de distinto padre, que luego estarán protagonizando distintos episodios junto con él de esa vida de matrero que le tocó llevar. Aquino, por ende, tenía medio hermanos, Pinelas de apellido, que era el marido de la madre. La madre tenía un matrimonio formal. Sus medio hermanos, con los que se lleva bien hasta muy poco tiempo, porque él también, el espíritu de aventura, de eso lo hizo ser muy libertario, muy anárquico, muy desesperadamente libre, y fue un gurí de campo, ¿no? Ahí está el contacto con la libertad. Ahí está la naturaleza desparramada, ¿no? Ahí lo golpeó por primera vez una lagartija donde iba a llevar el dice de tubo, y ahí vio una tararira, la casó con una fija, y ahí fue armando su esquema de libertad, fundamentalmente en su contacto con la rambla, con el campo, con la naturaleza, sin vecinos casi, soledoso. Es un terreno de soledad impresionante hasta ahora. La Rambla está al norte del departamento de Canelones y al sur de Florida. Lo divide el Santa Lucía. En el Santa Lucía se abre un gajo del Santa Lucía que los vecinos de allí le dicen el Río Nuevo. Y a ambos lo junta el arroyo Vejiga. Ese triángulo que queda entre el Santa Lucía, el Río Nuevo y el arroyo Vejiga, en ese triángulo ahí nació Aquino, en la Rambla.
lugar desolado, yo lo recorrí hace 10 años, 15 años y fui de San Ramón y entramos a pata de caballo y en algunos lugares andábamos con el agua en la punta de la carona del caballo, en un lugar. ¿Cómo sería eso en el 89 cuando nació él? Y esa campaña es, de alguna manera, marca los límites entre la zona chacrera con la zona de ganadería extensiva que empieza ya de una parte de Florida hacia, te reitero, hacia el norte del país, ¿no? Entonces está ahí en ese límite, que de alguna manera lo determina un poco el río Santa Lucía también, ¿no? Si bien en esa zona hay ganadería extensiva y había, obviamente, pero era una zona de mucha gente dedicada a la chacra más que a la ganadería extensiva. Zona por la cual pasaban los ganados que venían del este del país, básicamente de Cerro Largo, de 33, hacia la Tablada de Montevideo. Por lo tanto, era una zona que tenía un importante trasiego de ganado y con el ganado todos aquellos que acompañaban al ganado, troperos, los patrones, quienes debían llevarlo, repito, a la Tablada donde se vendía y en esa época se hacía tasajo con ese ganado. Entonces ahí hay un vínculo de él con todo ese mundo muy trashumante, muy andariego de los troperos de campaña, y por supuesto que él comienza a tener actividades muy joven en ese sentido, ¿no? Con el arreo de los ganados de ida y vuelta, lo que lleva a un vínculo muy estrecho con ese mundo, que es el mundo que va quedando del viejo mundo gaucho, porque no solo es el hecho de la transhumancia, sino que está vinculado también a todo lo que va unido a esto, que son los juegos, que son las mujeres, que es el mundo que rodea a toda esa, diríamos, actividad muy especial en el campo uruguayo. Lo bautizan en Tala, en la parroquia. En 1889 nace y lo presenta en 1890, al poco tiempo. También eso, a veces se hacía de oficio, se hacía de otras. Su padrino espiritual era el Chingolo Soria, Francisco Soria, pero era un padrino espiritual, no era el padrino de bautismo. El Chingolo fue el primero que le puso un revólver en la mano, estaba ahí en la Rambla, los ranchos del Chingolo todavía cuando yo fui, las paredes no habían caído. Y fue el primero que le dio los primeros consejos, que lo enseñó a tirar, que lo enseñó a domar. Aquino era un domador fino, conocía todos los secretos. Bueno, el Moro le ponía el ponchito encima, un alambrado de 7 hilos, que es un alambrado de ley, y lo saltaba. Era tan famoso el caballo como él al final. Bueno, el caballo de Aquino, que era un moro, es un caballo negro. Hay leyendas de que parece ser que cuando Aquino estaba en dificultades y se escondía en un monte, entre algunas rocas, el caballo lo venía a buscar y le daba la posibilidad de montar y salir y escapar de ese lugar. Bueno, viste que las leyendas crecen y se multiplican. Lo cierto que era, digamos, un compañero de Aquino imprescindible, que para un hombre de aquel tiempo el caballo es casi como parte de su cuerpo, digamos. Una figura como Aquino, como cualquiera de su época ahí, sin caballo, no era nadie. Cuando hablamos nosotros de las costumbres, de la gente, sobre todo de los que tenían esa vida transhumante,
evidentemente que una de las cosas más características son las carreras de caballo. Porque si hay algo que caracteriza la vida hasta hoy día del hombre de campo es la íntima vinculación con el caballo. Eso es algo, digamos, indesmentible. Y por supuesto que junto con el caballo viene la competencia de caballo. Hoy son los raíz, las pencas cuadreras, pero también en aquella época había. Y hay un caso muy paradigmático que es, por ejemplo, el caso de Cerro Chato, que es un pueblo y de los pocos que tiene dependencia de 3 departamentos, de 33, de Durazno y de Florida, donde una vez al año se agrupaban, venían de una forma muy típica, estancieros y hombres comunes y corrientes de distintos lugares, porque allí se organizaban grandes pencas cuadreras y grandes jugadas de tabas o de cartas. Se forma, como tú verás, un ambiente muy rico, muy enriquecido de distintas figuras humanas, tanto de hombres como de mujeres, típicas de esos pueblos que después se desarmaban y quedaba básicamente el pulpero con alguna otra casa, pero era como un mes entero que estaban ahí haciendo ese tipo de actividades. Martín Aquino nace a fines del siglo XIX en una etapa de transición entre el Uruguay antiguo, digamos, y la modernización que había tenido su primera etapa con Lorenzo Latorre y que después se profundizaría con los gobiernos vallistas, ¿no? En un país donde la realidad de la campaña difería bastante de lo que era la realidad urbana y donde se vivía una gran efervescencia política, ¿no? La prueba está que en 1897 tenemos una gran revolución y 7 años después hay la última gran revolución, que es la de 1904. Entonces, en ese contexto nace Aquino. Es una época donde se afirma, digamos, el derecho de propiedad privada con los latifundios y su alambramiento. Está el Código Rural, que establece determinadas leyes dentro de ese código que son muy duras para quien viole la propiedad privada o que corte un alambrado, cosa que en la época anterior que se venía no había alambrados, es decir, que es como una barrera para el hombre suelto de la campaña, a la cual se le suman otros elementos que estructuran lo que podríamos decir las características de la modernización, es decir, el ejército nacional, que depende del poder central, ¿verdad?, ya va a tener armas de mayor precisión y alcance, es decir, ya no va a pelear con el fusil, sino que tiene un Remington con un alcance enorme y tiros a mucha distancia, ¿no? También va a estar el ferrocarril a partir de esa década del 80, y entonces los ejércitos con sus caballerías se podían trasladar en vagones desde el central en Montevideo hasta Durazno. Entonces ya rápidamente iba un grupo de ejército a pacificar, entre comillas, la situación, ¿verdad? A imponer el orden del poder central. De manera que ahí figuras como las de Aquino comienzan a tener choques, dificultades de funcionamiento en un escenario donde toda la estructura no está dispuesta para que viva su vida libertaria como él gustaba. Es un espíritu libre Aquino, y entonces no se apega a reglas, sino a su forma de entender, ¿verdad?, la realidad. En el campo y la ciudad se venía gestando un antagonismo bien claro, sobre todo a partir de 1900, cuando el Uruguay empieza a convertirse en la Suiza de América. Ya estamos hablando de la primera y segunda década del siglo XX, sobre todo en la segunda, pero hay todo un proceso, ¿no?,
mientras Montevideo es en realidad que se convierte en la Atenas del Plata, capital cultural de Sudamérica. En el campo todavía quedan los coletazos del caudillismo feudal, aquel del siglo XIX. Entonces, la vida era totalmente diferente, sobre todo cuanto más te alejabas de Montevideo, ¿no? Hacia el norte del país, porque no es lo mismo la campaña de Canelones en aquella época o de la propia Florida, que fue el escenario donde Martín Aquino pasó gran parte de su vida, que la campaña de Cerro Largo, Artigas, Rivera, ¿no? Pero había un gran antagonismo entre lo que era el campo y la ciudad. Esa etapa fue una transición de la sociedad. Pasó de un tipo de sociedad que algunos la identifican como la etapa de la barbarie a otra etapa que es conocida como la etapa del disciplinamiento, es decir, la modernidad. Martín Aquino le tocó transitar esa etapa histórica y fue un representante, involuntario por supuesto, pero representante al fin, porque así fue adoptado por su comunidad, de la etapa tradicional. Por eso Martín Aquino, cuando se le dice o cuando se asevera el último matrero, el último gaucho, es verdad, y fue representante de su comunidad y de su tiempo, de aquellas personas que se negaron a asumir el disciplinamiento, que en el Uruguay se lo ubica con el nacimiento del vallismo esencialmente. Después que se hizo más grande, empezó a colaborar con la casa, con la madre, amasando caballo, tropeando. Y ahí fue creciendo y haciéndose gauchito. Muy popular, muy conocido por la gente en la zona. Su primera salida de Martín Aquino del ámbito de la Rambla es con el turco. Los turcos eran los mercachifles, es decir, vendían, andaban con baúles, con ropa y cosas, y llegaban a las estancias y vendían. Y él lo ve en una fiesta, se encuentra con el turco en unas carreras de campaña, en unas cuadreras de esas, y el turco le dice no sé qué, y él va y le lleva a una mujer un vestido que tenía el turco, se lo vende, y el turco le parece que aquí no puede funcionar y lo contrata. Es muy poco lo que están juntos. En determinado momento el turco, que lo había tratado muy bien, cuando llegan ahí, vienen en la carreta con todas las cosas del turco, llegan y dice, arma el fuego, le dice, en otro tono el que le había usado, ¿no? Empieza a dar órdenes. Dice, bueno, aquí no va y arma el fuego. Dice, mirá, hace esta cosa, dice, limpia esto. Y aquí no, eso era contra su manera de ser, ¿no? Y al otro día de mañana, cuando el turco amanece, no está aquí, no se fue en un petizo que tiene el turco. Después lo denuncia y él devuelve el petizo, ya está con la madre y devuelve el petizo. Y evidentemente que su vida es una vida llena de las aventuras del monte de Santa Lucía Grande, del río, y después poco a poco comienza a tener una expansión por esa zona, por ese mundo, que es un mundo, estamos hablando del año 14, 15, 16, 17 del siglo pasado, 1916, 17, donde allí estaba, diríamos, en pleno proceso el vallismo, y también algo que es importante tener en cuenta para esta historia, hay un enfrentamiento de los colorados con los blancos. En 1904 estalla la última gran revolución, porque después hubieron dos pequeñas, una en 1910 y otra en 1935, pero el último gran movimiento armado fue en 1904. Y Martín Aquino, como producto de esa época y como muchos jóvenes de la campaña, participa en la revolución. Tenía 14, 15 años
cuando se alista en las Fuerzas Coloradas, ¿sí? Era un poco también, no el tema de seguir un ideal, sino el tema de la aventura que suponía ir a la guerra. Y bueno, cuando tienen oportunidad, junto con un hermano mayor, Emiliano Aquino, abandonan las filas del gobierno y se enrolan, digamos, en las filas blancas, ¿no? Con Aparicio Saravia. Y a partir de ahí, él desarrolla, no una amistad, pero sí un vínculo bastante fuerte con los Saravia, con varios de ellos, que después va a estar ligado eso a su muerte. Saravia era un caudillo rural, estanciero, una familia de estancieros poderosos, ¿verdad? De la zona de Cerro Largo, de fuerte poderío económico y con muchísima, digamos, trabajadores que estaban al servicio de esas estancias, ¿verdad? Ahí Aquino va a ser contactado por uno de los parientes de Aparicio, Nepomuceno, y va a trabajar para él allí como peón de estancia, como domador de caballos, es decir, no tenía educación, manejaba las habilidades rurales de la época. Lógico, estando allí en esa zona de Cerro Largo, también la otra actividad era el contrabando. Es decir, él participaba del contrabando trayendo caballos del lado brasilero, o tabaco, o yerba que se traía de contrabando. Y era parte del negocio del cual él era una especie, digamos, de remis que hacía la tarea y ganaba su comisión por lo tanto, ¿verdad? Él, bueno, es protegido justamente por Nepomuceno Saravia. Nepomuceno Saravia es hermano de Aparicio y por lo tanto Nepomuceno tenía en su estancia, no era una estancia común, era una estancia fortificada, era una estancia donde había muchos gauchos que no solo tenían actividades camperas propiamente dichas de una estancia, sino que también tenían funciones, si se quiere, cuasi militares. Entonces, ahí también tenemos otro elemento interesante que permite dar otra pincelada de color a la vida de Martín Aquino y también a la vida del campo uruguayo, ¿no? No hay mucha información del desempeño de Martín Aquino en la guerra. Sí, obviamente que la guerra lo tiene que haber hecho madurar más rápido, ¿no? Como pasaba con muchísimos jóvenes. Hecho madurar en el tema de que fue una guerra muy sangrienta, donde el peligro se echaba continuamente, y bueno, él fue parte de eso. Lo que sí creo es que lo lastimó profundamente, porque no tiene otra explicación. El juez, la única vez que estuvo frente a un juez y le pregunta, ¿y usted tuvo armas largas? Sí. No, cuando la revolución, cuando me desarmen Nico Pérez. Otra evidencia que era del ejército blanco, ¿no? Él nunca más quiso saber nada de la política. Nunca más. Yo creo que fue uno de los primeros lastimados por la política uruguaya. Lo sacudió mucho la revolución, no sé en qué circunstancia ni por qué. Pero lo lastimó. Él no quiso nunca más saber de nada. De nada. Aquino en la posguerra es guardia civil, en Tala. Las versiones que hay ahí que quedan en la memoria de la gente, que es colectiva, dicen que ayudaba con los caballos. Cuidábalo, porque en aquel entonces la policía era de caballo, ¿no? Todos los acontecimientos, había que recorrer de caballo, ir a el arma del vehículo de la policía era el caballo. Entonces dice que los domaba, les daba de comer, atendía a las caballerizas, era Aquino. Sinceramente difícil de imaginar uno a Martín Aquino recibiendo órdenes y cumpliéndolas, pero es así.
Y entonces tenemos que sí, hay otra parte de su vida que no debemos olvidar, que tiene que ver con sus funciones en la policía, que deberá, sin duda alguna, también dejar rasgo en que, básicamente en su capacidad de tirar, porque seguramente allí él aprende, digamos, a tirar, a manejar el arma, y si tenía una tendencia, digamos, innata a ese manejo, imaginémonos que allí puede mejorar sus capacidades, porque luego una de sus características en distintos enfrentamientos es su buen tiro, ¿no? Su capacidad de dar en el blanco. Pero fue 5 meses, 6 meses. Pues no era para él la vida policial, ¿no? Y el que lo suplanta tenía el nombre de un matrero argentino que admiraba mucho, Martín Aquino, que se llamaba Juan Moreira. Aquino tenía ahí en el catre pegado con jabón en la pared una fotografía de él. Y después ya empezó en las faenas camperas a trabajar, era tropero sobre todo, y amansado de caballo, como se dice, domadores. Donde él rompió el fuego de su mundo fue cuando tiene su primer delito comprobado, que ese es un delito grande, ya no como el del Turco, ¿no? Él trabajaba con Francisco Miranda, un estanciero que tiene mucho que ver en la vida de Aquino. Un día lo mandan a llevar a un puesto de ahí de la Rambla al Santa Lucía Chico, un caballo mestizo de carrera, y le dan el moro para que lo lleve el caballo. Él hace como que sale, como que se va, y vigila de ahí de una isla ahí, y cuando el tipo se va, él vuelve. Y ahí le roba un par de botas, y así que más, y además se va con los caballos, con el moro y con el caballo clasudo, con el mestizo. Y él ahí se viene a la frontera. Que eso es interesante porque explica un poco la personalidad de Aquino, las privaciones que tuvo durante su infancia y su adolescencia, que lo llevan a hacer ese tipo de cosas. Él quería tener ese caballo, entre los dos que robó, que es el que lo acompañó hasta el final de sus días, que es el famoso moro, ¿no? Bueno, y eso lo hace que se vaya al Brasil. Pero además se da cuenta cuando vuelve que llevando 3 maletas cargadas de cosas brasileñas, vendiéndolas en los boliches del Cardal, allá y todo eso, hace lo que no hacía en el año trabajando en una estancia. Le dan una independencia económica que los otros no tienen. Y el colorido y la música de Río Grande do Sur y todas esas cosas lo embalsaman, lo atrapan. El mundo que lo quitó a Aquino de la Rambla fue la frontera. Bueno, él, como decíamos, una vez que abandona la policía, comienza a trabajar de tropero, y en esas arreadas de ganado como tropero se conchaba, como se decía antes, se contrata con un brasilero que traía el ganado de arriba de la zona del este a Montevideo. Ferreira era un hombre muy difícil y problemas grandísimos para pagarle a los empleados. El primer, digamos, gran hecho de sangre que determina el inicio de Aquino como matrero, de su vida como matrero, es la muerte de Andrés Ferreira, que era un brasileño patrón de Martín Aquino. Allá empieza a trabajar y en determinado momento los documentos te dicen que vienen desde Brasil con su patrón. Es un mito que traían una tropa de vacas y que se ahogan algunas al cruzar un arroyo crecido. En realidad no iban a Montevideo, iban a Florida. Ellos iban con los caballos por delante, iban con una tormenta, con lluvia. El brasilero iba rengueando, Ferreira. Llegaron a Mina, iban con los caballos por delante. Estamos hablando de 1909, ¿no? Y un vecino, un tal Martirena, se adelantó en Mina y dice, a ver, agarren los caballos porque los van a multar. Y entonces, bueno, dice, no, vamos, queremos ir porque vamos a pasar, porque queremos seguir, vamos para la tablada. Y entonces el tipo dijo, no, pero venga, yo conozco un sitio que tiene
buen pasto para los caballos, y se queda en la finca de Gortari, ahí, una tipo pensión que había antes, ¿no? Y ellos quedan ahí. Al otro día, cuando se levantan, sigue lloviendo y lo consultan, ¿no? Y dice, no, tenemos que seguir, le dice Aquino. Y dice, no, pero imposible, el arroyo que pasa por mí está crecido. Y dice, no hay un puentecito para pasar caminando. Si bueno, usted pase con las garras, con el recado del brasilero, de Ferreira, y lo pasa a él, se anima a pasarlo a él por el puentecito, sí, cómo no, porque es renqueado. Y aquí no se tira en el moro de él con la tropilla en el río, que sí. Y lo pasan en silla, ¿no van? Y se quedan, después, en la estancia Félix Sarasola, que llegan de tardecita, y que paga con 1 libra esterlina a Aquino, la que daba, pero seguramente la plata era del brasilero. Se quedan ahí, se quedan con los peones, ellos, junto con los peones. Y dice que todo era normal entre ellos dos, dicen los peones, que van todos a declarar, ¿verdad? Van todos a declarar. Y que el único atisbo de incidente fue cuando se despiertan de madrugada. Aquino, eran las 4 de la madrugada y era agosto, está todo de noche, oscura. Dice, bueno, voy a traer los caballos, vamos a ensillar. Y el brasilero dijo, no, vamos a desayunar primero, tranquilo, tomamos un buen vinito. No, vamos a ensillar. Y se fue a buscar los caballos al piquete ahí donde quedaron. Y ahí aparece la primera cuando dice que uno de los peones cuenta que el brasilero dijo, bueno, yo soy el que pago, pero no el que mando. Primer actitud que aparece, porque hasta ahí había sido totalmente cordial la relación de los dos. La segunda es que Aquino después también, otro de los peones cuenta que le pegó una trompada a una cafetera. Cosas del café esa que había antiguo, con una media que le ponían café ahí y colaban el café. Que le pegó una trompada, ¿no? Y que le vuelve a insistir. Hasta que al final se van, Aquino lo ayuda a subir al caballo, a Ferreira, se van de noche. Se van a las 5:30 de noche. Por motivos que no se saben, pero todo indica que fue para robarlo, Aquino termina baleando al patrón, lo hiere de 3 tiros, y se lleva el dinero, se lleva algunas pertenencias y un par de caballos de su patrón. Y ahí sí ya empieza a ser perseguido por la autoridad máxima, que este hombre termina muriendo un mes después. Primero declara cómo fueron los hechos, y ahí sí inicia su vida de matrero, ¿no? Dice que salió afuera y siente 2 o 3 tiros a la distancia. No hay testigo. La pelea de Aquino y de Ferreira es mano a mano. La versión que hay es la de Ferreira, porque Aquino niega que lo conocía a Ferreira, niega todo. Pero concretamente lo que pasó allí, el brasilero dice que llegaron a determinado momento y él le pidió fuego y Aquino echó mano abajo el poncho y en vez de fuego le pegó 2 tiros y lo volteó y le tiró otro en el suelo. Y que él se hizo el muerto. Y que Aquino le robó unas libras de estardina que tenía, que es verdad. Se le llevó la yegua en la que iba el brasilero, una yegua pura sangre, con las garras, con el recao, con las botas colgadas, con todo. Es verdad, se la llevó también Aquino. Inexplicablemente el brasilero, que no podía subir a un caballo normalmente ensillado, había que ayudarlo, se queda sin garras, sin recao, sin nada, quedan los caballos que ellos llevaban por delante. Ellos, Aquino se va en el moro y de él y se lleva la yegua del brasilero, ¿verdad? Y están cerca de Parada Ortiz. El brasilero, nadie sabe cómo, le hizo un medio bocado con el cinto a un caballo, lo subió en pelo y apareció hasta allí y se asustó. Primero el jefe de la estación Ortiz, cuando era un tipo todo sangrado y no entendía qué le decía, porque tenía un tiro en la boca, el brasilero acá. Pero eso fue en agosto, el 13 de agosto. Y el brasilero muere el 1 de septiembre. Y lo llevaron enseguida porque, ¿qué le pasó? Llegó ahí, el tipo cuando lo entró, y le contó que aquí no lo habían... Él
a través del sistema del telegráfico, no me acuerdo cómo se llamaba, de las estaciones de servicio, se comunica, y venía el tren además y lo cargan ahí y ya se va para el hospital de Minas. Él llega a las 2 horas, estaba en el hospital de Minas, el brasilero. La historia es que después había alguien que andaba contando en los bajos, en los quilombos de Minas, en los lugares de fiesta de Minas, que Aquino no lo había matado, que fue una mala praxis, mucho tiempo después. Y la policía y la justicia va por él, y lo traen, y el tipo era novio de una enfermera. Y la enfermera, bueno, va a la justicia que sí, que fue una mala praxis, el doctor fulano. El doctor fulano, y los doctores de que yo tengo memoria han sido siempre personajes, y más en esa época, en la vida del interior, ya se había ido por Montevideo. Y lo hace venir la justicia. Y fue una mala praxis, de una sonda. Es decir, no es lo mismo un intento de homicidio que un homicidio, ¿verdad? Y por otro lado, queda la otra figura, aquí no dispara, y dispara hacia donde, hacia la rama. Y cuando está en las costas de Santa Lucía no se tira porque el Santa Lucía está de bote a bote, crecido, el monte tapado. Y él está en un entrecampo se llama un pedazo de campo en el medio del monte. La policía, que ya iba con refuerzo, con cantidad de refuerzo, ya iban como 12 policías, iba de Fray Marc, se le habían acoplado a estos que iban de La Valleja, y llegan al entrecampo porque alguien lo delata que aquí no había pasado, y él está durmiendo. Está amaneciendo y él está durmiendo abajo un coronilla ahí, tapado con un poncho. Tiene un asador hecho con una rama y coronilla, con una paleta de capón ahí, que era lo que había cenado. La yegua del brasilero estaba atada del cabresto al alambre. Y el moro tenía bozal, tenía manea en las manos y estaba pastando ahí cerca de Aquino. La policía sale en semicírculo así, ¿no? Y cuando le dan la voz de preso, automáticamente dice que casi a la vez, antes de que los milicos lo tocaran, el moro se levanta. El moro levanta la cabeza y relincha. Cuenta de parte policial, no estoy inventando yo ni Aquino. Relincha el caballo. Y cuando relincha el caballo, Aquino patea la del poncho y estaba con revólver en calzoncillo. Y ya se abraza los tiros y se mete en el monte de Santa Lucía, que él conocía como las manos de él. La policía lo ubica, como a las 2 horas después, ¿no? A media mañana. Y él se tira. Y la policía va y le dispara, bum, 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 ahí mientras lo ve nadar y se pierde, y nada, y se pierde, y dice, estamos seguros que va herido. La policía siempre es muy optimista. Entonces también es optimista. Aquí no estaba herido nada, cruzó el Santa Lucía y se fue y se perdió, y la policía encontró en las barrancas unas libras esterlinas que eran del brasilero, 2 relojes de chaleco, uno de él y otro del brasilero, que aquí no se lo había robado, y unos tiradores de plata y oro, que seguramente eran del brasilero, quizá, ¿no? Porque el gaucho toda la plata lo usaba ahí. El gaucho la plata que tuvo la tuvo en el cinto, en la rastra y en el cabo del cuchillo siempre. Y bueno, ahí se vuelven con el moro, pero extrañamente después nadie sabe cómo, porque vos seguís todos los rastros, aquí no se junta con el moro, que era la marca de Francisco Miranda, el moro. La denuncia está en San Ramón, la denuncia del robo es la primera denuncia legal contra Aquino en la comisaría de San Ramón de que le había robado el moro a Miranda. Denuncian ahí, el capataz de Miranda denuncia, el moro y el otro caballo. Es decir, está atado el caballo está atado a su origen y está atado a su muerte también, el caballo. La muerte de Ferreira le cambia la vida a Aquino. Tiene 4 muertes. Esa es la primera. Mano a mano, sin testigo, queda la versión de Ferreira. Y la de Aquino no existe porque cuando antes el juez le pregunta, él dice que no lo conoció. Pero usted no tuvo una estancia Sarasola, fulano, no sé quién son. Niega todo, niega todo. Yo no conocía a Ferreira, no sé quién es. ¿Pero cómo? No sé. ¿Pero usted tuvo la estancia? No, yo no estuve. Niega todo, absolutamente todo. Entonces queda la versión de Ferreira, que debe ser muy aproximada a la verdad.
Quizás Aquino lo mató para robarlo, quizás. Quizás atrás sería bueno saber qué, y es inexpugnable eso, porque no hay familiares de Ferreira, no hay vida de Ferreira ninguna. Ferreira era de Brasil. Yo no pude llegar, yo no pude llegar nunca, ni siquiera pude llegar al expediente cuando lo llevan preso a Río de Janeiro, a Aquino. Pero eso le cambió la vida a Aquino. Yo me temo que no en su mayor dimensión, pero le marcó la vida. Ahí fue Matrero. A partir de ahí fue Matrero. Había un especial interés en tratar de aprender a Martín Aquino porque él estaba tomando un prestigio que significaba poner en ridículo a la autoridad. Y la idea es dar un ejemplo claro y concreto, atrapar a Martín Aquino. Y en un campo abierto está abriendo una portera Aquino. Y antes de que le den la voz de alto, Aquino ya les grita. Vienen muy bien montados, mataperros. En el cinto tienen una pistola de reserva de un tiro y le pegó en el hoyuelo y quedó muerto. Esto genera que Aquino decida irse del país, se va a Brasil. Después que Aquino entra en confianza en una estancia, lo atrapan dormido y entregado a las autoridades brasileñas. Cuando se sabe que es detenido, el Estado uruguayo pide su extradición. No llegan a condenarlo porque se termina escapando en 1913 en una fuga novelesca. Entonces sí, ardió Troya.